El ataque a las emociones. Bienvenidos, Dios les bendiga en este día. Hoy es un día de bendición, el cual Dios nos concede una oportunidad más de glorificar y enaltecer el nombre del Señor. A través de la palabra podemos crecer, podemos también ser alimentados por ella, y con la ayuda del Señor vamos avanzando, declarando la misericordia de Dios a favor de nosotros, a favor de la iglesia, a favor del pueblo, ya que Dios tiene un llamado, un propósito para nuestras vidas. Ese propósito el cual nosotros tenemos que descubrir, y así a la vez también para poder avanzar y poder crecer en el mundo espiritual. Bienvenidos cada uno de ustedes, los que se van a conectar. Este es un día donde podemos hablar la grandeza del Señor y su poder infinito, que nos concede este honor, este privilegio de poder cada día ser mejores delante de su presencia. Bienvenidos cada uno de los que se conectan en las diferentes temáticas que hacemos todos los días a estas horas, desde acá de Santiago de Chile, poder llevar con una palabra de bendición. El tema de hoy es el ataque a las emociones. Cómo el enemigo entra para contaminar, para dañar. Cómo el enemigo muy sutil trata de colocar caos, confrontaciones, de colocar espíritus para que las personas puedan quedar contaminadas a través de diferentes espíritus, de transferencias, de vínculos. Pero a través de la Escritura vamos nosotros dándonos cuenta que el Señor tiene el poder para ayudarnos, para libertarnos y poder ser mejores cada día. Bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes, y creemos que el Señor hoy tiene una palabra de bendición para su vida. Cuando hablamos sobre el ataque de las emociones, estamos hablando de un tema muy profundo también, que nos ayuda a entender el plano espiritual, que nos ayuda a entender la temática, cómo el enemigo contamina, entra para dañar a las personas. El enemigo siempre va a trabajar con derechos legales y siempre va a buscar una puerta de entrada. Esa puerta de entrada es que nosotros no tenemos que abrirla o darle acceso para que el enemigo pueda entrar, porque si entra podrá contaminar todo el ser tripartito, y de ahí donde se vuelve después caos. Cuán importante es en que nosotros podamos estar adiestrados y alineados para que el reino de Dios pueda moverse en su misericordia, porque el enemigo siempre va a buscar puertas de entrada. Esas puertas de entrada es que nosotros tenemos que estar adiestrados, tenemos que estar firmes. El que esté firme mire que no caiga. Aún el que está firme no puede confiarse en que está firme, sino aún la Escritura dice que el que esté firme mire, observe que no caiga, porque el enemigo puede venir en cualquier momento, puede quizás tener una planificación, ese espíritu de venganza, como quizá el contragolpe que le hizo no fue para él efectivo. Ahora empieza con otro ataque, otro modo superandi, ya que él es estratagema, trabaja con batallas, viene haciendo guerra desde el cielo. Y él utiliza un modo operandi de puertas de entrada. De ahí donde viene el espíritu de venganza, es una planificación al mundo espiritual. Y el enemigo empieza a planificar una puerta de entrada, cómo poder tener acceso. Y las principales áreas de acceso en que el enemigo más trabaja son las áreas emocionales. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas vienen con heridas, vienen con traumas, vienen con problemas emocionales, vienen con problemas que no han solucionado su vida todavía, no la han entregado al Señor. Muchos dicen que yo ya estoy sano, y no lo es, porque solamente conversar con las personas inmediatamente colocan confrontaciones, inmediatamente se colocan a la defensiva. Tú le hablas algo, no aceptan consejo. Ellos tienen la razón, no les saca de su pensamiento, están heridos, pero no se dan cuenta. En cambio, si estuvieran sanos, tendrían un espíritu enseñable de consejería, y podrían, por último, aunque no estén en la razón, los consejos, escuchar. Escuchar, eso significa sabiduría. Qué interesante cómo el enemigo siempre busca puertas de acceso para poder entrar. Los ataques en nuestras emociones son los blancos favoritos del enemigo, porque Satanás y todo espíritu, toda entidad buscará puertas y derechos legales, y lo hace perfectamente a través de las áreas emocionales,
busca los sentidos, busca la epigenética, busca los ancestros, busca 14 generaciones y se ve alguna puerta de algún área emocional dañada, entonces él tiene acceso a tener una transferencia de espíritu. Transferencia que es que se liga esa herida al presente del cuerpo y se produzca caos. Ese se llama transferencia de espíritu. Transferencia que viene de la palabra transmigración, que es ir de un lugar para quedarse en un lugar y poder habitar. De ahí viene transferencias también, cuando hace transferencia de dinero, van de un lugar a otro lugar. Entonces, el enemigo utiliza transferencia. Si hay una herida de un pasado, el enemigo lo toma como derecho legal y hace ahora una transferencia, y cuando ya entra en el cuerpo de la persona, se vuelve ya ahora un vínculo. Vínculo que es la palabra masoret. Cuando hablamos sobre estos espíritus, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos de que el enemigo quiere hacer un vínculo. El enemigo quiere hacer un espíritu que después las personas puedan estar atadas. No solamente en que puedan estar ligadas a algo, sino que puedan estar encarceladas. Recuerde que cuando hablamos de áreas emocionales, un área emocional no dañada se va a transformar en una transferencia de espíritu, y luego esa transferencia de espíritu se va a transformar en un vínculo. El ataque de las emociones. El enemigo siempre va a buscar accesos de áreas emocionales dañadas o áreas no entregadas al Señor. Muchos pueden decir es que yo ya estoy sano, pero todavía andan en la confrontación, todavía andan que son esquivos, todavía esas áreas emocionales no la han solucionado, y como no han solucionado, eso se transforma luego en transferencia de espíritu que se vuelven luego a vínculo. Todo lo pasado, todo lo generacional, todos los ancestros, todo lo genético, si uno no lo soluciona o lo entrega a Cristo y cierra esa puerta, inmediatamente va a venir el espíritu de transferencia de espíritu. Transferencia, recuerde que es una transmigración, que es ir a otro lugar para quedarse ahí en ese lugar. De ahí viene también la palabra transferencia en dinero, lo que mencionaba anteriormente, que es transferencia de dinero que de un país lo puede llevar a cualquier país. Los espíritus también actúan de esa manera. Entonces, un pasado con una herida emocional, con un daño que te hicieron, con una falta de amor, falta de perdón, falta de cariño, te engañaron, hubieron violaciones, no te dieron amor los padres, el padre fue borracho, el padre te golpeó, una herida emocional, cualquiera que haya sido, si no se entrega a Cristo, que las 14 generaciones que hemos mencionado durante mucho tiempo, esa herida de área emocional de ataque va a ir a transformarse en una transferencia. Cuando estalla en una transferencia de espíritu en el cuerpo, se va a llamar ya ahora un vínculo. Vínculo, que es la palabra masoret. Y significa, masoret del hebreo, es aprisionar, es arrestar, es atar, es una cárcel, es estar cautivo, es estar ligado, es estar preso y es estar reprimido. Mire todo lo que puede llegar a ser un espíritu que no se ha solucionado o un área emocional no curada. Por eso es que es importante que todo lo que se hable a través del Espíritu Santo de Dios, es importante que nosotros nos sanemos. ¿Cómo notas tú que algo se sanó? Cuando ya no te causa dolor. Pero si te causa una frustración y te causa una no paz, eso significa que es un área no curada. Eso significa que todavía está la herida por dentro, te recuerda y te hace daño. O todavía está a la defensiva. Cuando estás a la defensiva es porque todavía algo sucede. Ahí coloca la lupa. Coloca la lupa, mira y observa. Porque significa que hay algún espíritu que pueda venir y entrar, y ahí se vuelva derecho legal, que el espíritu va a venir por lo que no se cortó, con derecho legal de entrar en una exousia dentro de un cuerpo. Las mujeres son como 2/3 de emociones, son más sensibles. En cambio el hombre 1/3 de emociones, porque son más analíticos.
Las emociones siempre el enemigo va a tratar de manipularlas porque afectarán al cuerpo. Él sabe, y el enemigo y Satanás, que el Señor lo reprende, y todas las entidades de jerarquía con nombres propios, nombres genéricos, saben que si logran detectar de un pasado un área emocional dañada, entonces lo van a hacer derecho legal y se van a colocar en espíritus que luego van a venir a perturbarle su presente. Recuerda que el enemigo no trabaja con un presente, menos trabaja con un futuro. Pero si el enemigo trabaja con un pasado, si logra ver un ataque emocional de un pasado que no cortaste, que no renunciaste, entonces se produce caos. Ayer enseñaba en Colombia, que estamos trabajando hoy, también voy a estar enseñando Colombia en una página de Google Meet, donde voy a estar enseñando estos 2 días, de 10 a 11 de la noche, horario de Colombia, el tema sobre las transferencias de espíritu, los vínculos, las 14 generaciones. 2 días que vamos a estar ahí haciendo un seminario de estos temas y luego con pregunta-respuesta. Y ahí también voy a estar hablando sobre cómo el enemigo entra con las transferencias de espíritu. Por eso que es importante que nosotros seamos sanados de heridas de un pasado. Cuando una persona no tuvo el amor de un padre, no tuvo el amor de una madre, siempre andan esquivos. A veces son antisociales. Les cuesta que les den amor. Y cuando uno les va a abrazar, ellos como que se reprimen, como que se sienten raros y quieren ya rápido soltarse a esa persona, porque es un área emocional dañada. Y esa área emocional dañada tiene que ser curada, tiene que ser dañada, porque el enemigo lo va a tomar eso como un argumento y va a preparar algún ataque de confrontación a su vida, quizás a su llamado y quizás también a su ministerio. El ataque a las emociones siempre se origina porque el enemigo conoce todo eso. Recuerden Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron en presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué interesante. Oí tu voz en el huerto, los sonidos portales que hemos enseñado en otras clases. Oyó la voz del Señor que se paseaba en el huerto, sonido. Todo lo que es oído, todo lo que es vista, se produce en portales. Por eso que la fe viene no por el ver, la fe viene por el oír, porque el oír es un portal a un mundo espiritual, pero hay que tener oídos agudizados. La vista no es lo real, la vista es algo que no es realmente, que el cerebro lo moldea a su manera, según emociones, según heridas, pero no es lo real, porque lo que ven tus ojos no es lo real, sino lo que no se ve. Y el enemigo ocupa una manipulación en el mundo espiritual para hacerte creer que lo que tú estás haciendo está en lo correcto, pero te engañas a ti mismo. Tú crees estar bien, pero todavía si hay cosas en que tú ves que todavía no son de paz, es porque algo está sucediendo en tu espíritu. Necesitas administración, necesitas liberación, necesitas cortar las 14 generaciones. Es lo que hemos estado enseñando. ¿Cómo se cortan las 14 generaciones? A través, primero, de pedir perdón. Inmediatamente no se hace la liberación. Es imposible que se haga la liberación porque se corre el riesgo de que los espíritus van a volver de nuevamente porque no se hizo una sanidad interior. Entonces, a usted le toca ministrar, hacer renuncia de 14 generaciones. Primeramente se pide perdón, luego se renuncia y luego se libera. No se puede liberar inmediatamente. Le hace un daño a la persona, porque como no le hizo una sanidad interior, ese espíritu va a volver y quizás ya no va a volver solo, sino va a volver con más fuerza. Entonces, se renuncia, pero también antecede el pedir perdón. ¿Se pide perdón a quién? No a las personas que ocasionaron el mal, porque ya lo hicieron. Se pide perdón al mundo espiritual, porque hay un derecho legal, hay una puerta abierta. Se pide perdón al mundo espiritual, porque alguien de su ancestro, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, abrió una puerta de contaminación.
Y esa se pide perdón al mundo espiritual. Luego se empieza a renunciar. Yo renuncio a su espíritu, yo renuncio a este espíritu, yo renuncio a este espíritu. Y ahí usted empieza a nombrar los que se acuerden y los que no se acuerden. Espíritu Santo, usted me haga renunciar a todo espíritu que quizás yo no me acuerdo, porque son 16.384 ancestros antes de ti y todos no sabemos qué pecados cometieron. De que sí cometieron errores, abrieron puertas, derechos legales, sí lo hicieron. Y luego terminamos con la liberación. Ahora yo me libero, pasa mi hemisferio, pásame en mi hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tengo paz, la paz que el mundo no puede dar. Ahora yo soy libre, si dijo el hombre libertare, seré verdaderamente libre, y sometemos todo espíritu a la obediencia de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ahí podamos nosotros, estoy resumiendo un pincelado solamente en lo que es el acto de la liberación de las 14 generaciones. ¿Por qué? Porque hay espíritus tara. ¿Qué es un espíritu tara? Una generación de un pasado contaminado. Recuerde que todo esto en la base bíblica de Mateo capítulo 1 verso 17. ¿Qué dice Mateo 1 verso 17? Desde Abraham, de las 14 generaciones, hasta David. De David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Jesús, donde ahí él entra para cortar las 14 generaciones pasadas contaminadas de un pasado. 14 generaciones. Pero comienza con Abraham. ¿Por qué comienza con Abraham? Y usted recuerde que el Señor le dice, sale de la tierra de tu parentela. Pero no es que el Señor le diga, sale de la tierra de tu padre, porque va a empezar inmediatamente la promesa. Le estaba diciendo eso, porque a veces usamos esos contextos fuera de contexto, y usamos esos textos para hacer algo que al final es un pretexto. Y decimos nosotros, voy a salir de la tierra de mi papá, voy a salir de este lugar, voy a salir de esto, porque el Señor dice, le dijo a Abraham que salía de la tierra de su parentela y sería bendecido. Nunca Dios dijo eso. Colocámosle la lupa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor le dijo, sale de la tierra de tu parentela, es porque nosotros vemos la genealogía de Abraham. Abraham venía de su padre Taré o Tará, y la genealogía de los Taré era una genealogía de los sidonios, de esoterismo, de idolatría, de pecado, de tierra de Ur, de los caldeos. Por eso que el Señor le dice a Abraham, aquí no puedo bendecirte. Estás en una tierra contaminada, estás en una genética contaminada. Tu padre Taré, la tierra de los caldeos, la tierra de Ur, de los sidonios, del paganismo, de la idolatría. Tú no puedes estar aquí. Ahí donde viene el Señor, le dice, te sacaré de la tierra de tu parentela. Mire qué interesante ese dato. Esto no es de que yo me voy a salir de la casa de mi padre y todo lo demás. No es, nunca dijo Dios eso, sino lo dijo porque había una genética contaminada del padre de Abraham, Taré o Tará. Esas son las genéticas Taré, contaminadas. Asimismo, el Señor quiere sacarnos de nuestra genética contaminada de un pasado. Interesantemente, que Abraham, cuando se encontró luego con Melquisedec y ofreció los diezmos, dice que inmediatamente Melquisedec le ofreció el pan y el vino. Melquisedec, el rey de Salem, le ofrece el pan y el vino. Interesantemente que en el Nuevo Testamento Jesús habla de la Santa Cena, que es el pan y el vino, pero ya en Génesis, Abraham cuando se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec, ahí le da el pan y el vino, que representa la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Por eso que la Santa Cena, mire qué interesante, cuando Melquisedec estuvo ahí con Abraham y le ofreció el pan y el vino, ahí le está ofreciendo lo que es la Santa Cena, pero para cambiarle la genética contaminada, la genética Taré, la genética del padre, de los sidonios, de los Ur, de la idolatría, de paganismo, lo que a través de la Santa Cena, del pan y el vino, la genética es cambiada. Mire el dato interesante en esto. Por eso es que cuando cenamos, hacemos Santa Cena, el pan y el vino, nuestra genética es cambiada, es transformada. Por eso es que muchos dicen, no, hoy no voy a cenar, me da lo mismo si ceno o no, la Santa Cena no la toman en cuenta. Es importante, amado, les doy consejo, hagan Santa Cena. Si la hacen en la congregación, háganla en congregación. Ahora la pueden hacer también en familia. Qué bonito es eso, en que usted con su esposo la haga.
en que usted con sus hijos la haga y haga una Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de Cristo. Pero más que eso también es para que la genética contaminada, genética taré, de pecados de tus ancestros, 14 generaciones, 16.384 espíritus, fueran quitados. Wow. No sé si estoy muy rápido, no sé si estoy como muy acelerado. Vengo dando clase en la madrugada. Ahora hice 2 temas que ya los subí ahí en la plataforma. No sé si me están entendiendo. Si estoy muy rápido, usted me dice, más lento, más lento. Gloria a Dios. Déjeme saludar a los que están conectados. Joana Duarte, un abrazo a Colombia, Dios te bendiga, hija. Sandra del CID, Dios te guarde, Dios te bendiga, gracias por estar conectada. Aura Ramírez también, Dios te bendiga, bendiciones. Amigo Wilson, un abrazo allá a Long Beach, California, que Dios te bendiga, Dios te guarde también, gracias a tu amada, a Rose, a tus hijitos, Dios les bendiga. Ahí declaramos la bendición sobre ti, evangelista del reino de Dios, y sonríe, que Jesús te ama. Ponle candela, ponle candela, porque bendecido sea el nombre del Señor. Alábale que vive. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuán importante es entonces sanarnos? Sanarnos, Pastora Chile, ahí te vi. Te vi. Dios te bendiga, Dios bendiga a Brasil también y a cada uno de los que se van a conectar. Recuerde que hoy voy a estar dando clases sobre, es una plataforma de Google Meet que voy a estar, ayer estuve, pero hoy comienza el seminario de 10 a 11 horario de Colombia, de 10 a 11, hoy y mañana voy a estar dando todo guerra espiritual, pero en los temas de transferencia de espíritus, 14 generaciones, contaminaciones, los vínculos, las transferencias de espíritu, todo eso, colocar manos con ligereza, todos esos temas los voy a estar dando hoy en horario de Colombia de 10 a 11, que acá serían 11, acá en Chile serían las 12 de la noche. Así que estoy de madrugada. Y bueno, aprendiendo cada día la palabra del Señor. Hoy el tema es el ataque a las emociones. Mire qué interesante que nosotros tenemos que sanar nuestra área emocional dañada. Porque toda área emocional dañada el enemigo lo va a tomar como un derecho legal. Recuerde que el enemigo siempre busca un medio de entrada. Quizás tú estás bien, estás buscando, estás predicando, estás enseñando, estás yendo a la iglesia, estás orando, estás leyendo la palabra, pero quizás pueden haber áreas emocionales dañadas de un pasado que no has entregado, no te has liberado. Eso pueden ser los accesos de transferencia de espíritu, se convierten en vínculo en que el enemigo tome ese derecho legal de un pasado y luego vengan en caos. Por algo el Señor habló sobre las 14 generaciones. La base es Mateo 1:17. Comienza de Abraham. Por eso le dijo a Abraham, sale de la tierra de tu parentela. Porque el padre de Abraham estaba contaminado. Abraham venía de una genética contaminada. Su genética de su ancestro era contaminación. Tierra de Ur, tierra de Caldeo, tierra de los sidonios, paganismo, idolatría. Entonces Dios no podía bendecirlo. Y ahí era Abraham. No era todavía Abraham, todavía no estaba la promesa. Por eso que la promesa viene después. Interesante. Ahora leíamos nosotros Génesis capítulo 3, verso 8, donde el Señor le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo, que es la palabra yaré. Y yaré significa amedrentar, atemorizar, espanto, temeroso, temible, temor. Tuvo miedo, pero el Señor nos quiere ayudar. Por eso esa palabra temor, miedo en la escritura aparece 365 veces. No tendrás temor. Bueno, no tendrás temor de áreas emocionales dañadas, porque el Señor no ha dado espíritu de temor. El Señor nos dio espíritu de poder y amor y dominio propio. ¿Cuán importante entonces nosotros poder sanarlo? Las áreas emocionales dañadas se mezclan en lo presente, se mezclan en lo pasado. Entonces esas áreas empiezan a mezclarse en Edén. Adán y la mujer, recuerde que ellos estaban en Edén y eran seres vivientes. Pero cuando pensó el diálogo y luego el dialogismo, que lo hemos enseñado, que diálogo es 200 a 300 palabras por minuto, pero el dialogismo son 2000 a 3000 palabras por minuto.
más hablamos pensando que hablando verbalmente. Entonces, en el diálogo que tuvo con el serpiente, la mujer, 200, 300 palabras. Con que Jehová te ha dicho esto, con que Dios te ha dicho eso, porque el diálogo la mujer le dijo, de todo árbol podemos comer, menos del que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, no podremos comer. Y Satanás reprende, empieza a contradecir y empieza a hablar, a exhortar y le dice, con que eso Dios te ha dicho. Y él le dice, el día que tú comieras de ese árbol serás semejante a Dios. Entonces ahí le deja bien puesto Satanás lo que él quería hacer. Quería contaminar a la mujer, colocarle el caos, colocarle la contaminación para que así pudiera Satanás poder entrar. Y luego en Génesis 3 dice que la mujer se paseaba en el huerto y vio al hombre, vio al árbol. Aquí ya no estaba el serpiente, pero ella vio al árbol. Cuando vio al árbol dijo que era agradable, era bueno y era deseable. Ahí pecó con su sentido, porque no se puede decir que algo es bueno si no se come, si algo es agradable si no se come, si algo es bueno si no se come. Pecó en su sentido, sus sentidos espirituales vivientes fueron trastocadas, sus emociones, y comenzó el derecho legal de la caída de Génesis capítulo 3. Dato interesante. Por eso que los demonios pueden manipular nuestras emociones. Miren con cuidado con eso. Los demonios, espíritus inmundos, que son las huestes, son los de más bajo rango. Ellos pueden manipular las emociones porque saben que hay emociones dañadas, hay emociones caídas, para debilitar nuestro carácter. Y así también debilitan el carácter para lograr sabotear el propósito y el futuro el cual Dios nos llamó, con un llamado de reino, con un propósito y con un destino. El enemigo a través de la área emocional trata de entrar para sabotear el propósito, porque Dios te llamó con un plan aquí en la tierra. A nadie Dios coloca en la tierra sin nada. Dios los coloca con llamado, con propósito, con visión, con algo que los coloca para que ellos puedan cumplir algo que desde la eternidad ya se les dijo que hicieran aquí en la tierra. Pero el enemigo, como sabe su diseño en que el Señor nos puso para poder ser de bendición, coloca áreas emocionales dañadas. Un divorcio, si no se ha roto, se transforma en un espíritu, se transforma en una transferencia, se transforma en un vínculo. Después la persona va a andar atormentada, va a andar herida, va a andar con pena, porque hay una transferencia, se ligó. Hay que romper eso. Todo antecedente de un pasado negativo, de herida, de trauma, de áreas emocionales, de falta de perdón, de falta de cariño, hasta de una violación que alguien tuvo o que tú tuviste en tu niñez, se tienen que renunciar. Se tienen que inmediatamente llevarlo a cerrar esas puertas. Recuerde que primero, pedir perdón a un mundo espiritual, luego la renuncia y luego la liberación, para que así sea efectivo todo lo que es la liberación en que los demonios manipularon, porque el enemigo va a manipular áreas emocionales. Y hasta tú puedes profetizar con tu herida, tú puedes dar un mensaje con tu herida, y puedes enseñar con tu herida, y puedes hasta cantar con tu herida, porque tú estás trayendo el área emocional en un mensaje. Puedes traer un área emocional no sanada y puedes profetizar. Entonces esto es, tenemos que colocarle un poco de lupa a esto, porque a veces cuando no sanamos áreas emocionales, nosotros empezamos a hablar de nosotros mismos. Porque en Edén habían 3 voces. En Edén habían 3 voces. La voz de Dios, la voz del hombre y la mujer, y la voz de Satanás. 3 voces. La de Dios, la del hombre y la del serpiente. Entonces nosotros tenemos que saber quién nos habla. ¿Es Dios? ¿O eres tú mismo? ¿O es el serpiente? ¿O es Satanás? Que el Señor lo reprenda. Tenemos que nosotros saber quién nos está hablando, porque hemos visto muchos casos, hermano, y principalmente en este tiempo, en que vemos hombres profetizando y hablan herejía, hombres que no se sujetan, hombres que no andan en el orden, hombres que hacen lo que quieren, no se sujetan a un pastor, no se sujetan a un líder, no se sujetan a nadie y andan tirando palabras proféticas a todo el mundo.
nubes sin agua, hojas secas que sopló el viento para allá van. Es porque no han sanado sus vidas y ellos creen que están en lo correcto. Eso es lo peor, porque por último uno reacciona y dice: cometí el error y lo enmendo. Pero cuando uno no reconoce el error, es un problema emocional, porque el enemigo le atacó y se ha sido quitado ese espíritu. Cuando hablamos de área emocional, entonces, según de Timoteo capítulo 1, el verso 7 nos habla la versión TPT, que dice así: porque nunca os dará Dios un espíritu de temor, sino un Espíritu Santo que os dará gran fuerza, amor y dominio propio. En otra versión, Reina Valera, que ha sido Reina Cipriano Valera, dice así: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, cuando hay un espíritu de temor, es donde el enemigo empieza a colocar áreas emocionales dañadas. ¿Cuáles pueden ser? El temor, los miedos. Hay personas que tienen fobia, que siempre andan con temores. Ejemplo, cuando una persona sufre un asalto, queda con miedo, ¿cierto? Tiene que hacerle ministración, o alguien tiene que ministrarlo. O si usted la asaltaron significa le robaron. No que pasaron por arriba de usted y la asaltaron, sino que le robaron. Y quedó usted con un espíritu de miedo y ahora anda por la calle, anda con la cartera, anda con la billetera, anda manejando con miedo. Ese es un espíritu de temor. Se tiene que ministrar, porque si no se transforma ahí se vuelve un vínculo. Usted quedó atado con el miedo, usted quedó con un mazoré, usted quedó ligado, quedó cautivo, quedó ligado con ese espíritu de temor. Y eso se tiene que quitar en el nombre de Cristo Jesús con una ministración. Los miedos no pertenecen a Dios. Cuando usted tiene miedo que le va a pasar algo, cuando usted tiene miedo por sus hijos, que le puedan pasar algo, tiene miedo por el esposo, que le pase algo, tiene miedo por su trabajo, que pueda perder, tiene miedo y siempre anda con miedo. ¿Qué le pasó a Job? Job cada mañana hacía sacrificio por sus hijos, y él decía: voy a hacer sacrificio por mi hijo, porque quizá si él peca, yo voy a tener un sacrificio. Tenía miedo que sus hijos pecaran, tenía miedo que sus hijos fallaran, tenía miedo que sus hijos les pasara algo, y cada mañana él hacía sacrificios por eso. Pero después no encontramos más adelante los párrafos que dicen: lo que yo temía me ha acontecido. Miren qué interesante: lo que yo temía me ha acontecido. Lo que hizo Job, llamó a ese espíritu, llamó al temor, llamó al miedo. Por eso nosotros llamamos las cosas que no son como si fuese, pero el enemigo también usa ese mismo diseño para llamar lo que pensamos, para llamar la herida que tenemos, para llamar el miedo, para llamar el temor, el cual nosotros tememos. Por eso tenemos que renunciar a estos espíritus. Las fobias tampoco son de Dios, porque son también áreas emocionales que están dañadas. La fobia a la araña, la fobia a una serpiente. Muchos tienen miedo a la fobia a un ratón. Muchos tienen miedo a la fobia a quedar pobre. Muchos tienen fobia a la muerte, tienen temor. Muchos tienen fobia a apagar la luz, y apagan la luz y empieza el miedo, el temor. Muchos tienen fobia a subirse a un ascensor. Hay muchos tipos de fobias, pero todas son dañinas. Y hay que pedirle al Señor que Él quite esa fobia, porque son heridas, ataques a áreas emocionales que todavía están ahí. La timidez, el terror, todos esos son espíritus por ataques emocionales. Los tormentos, los dolores, miedo a sentir algo, miedo a sentir dolor. Y ahí necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Por eso más el justo vivirá. ¿Cómo? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 10, verso 38. Cuán importante entonces nosotros vivir por fe. Y recuerde que en nuestra área emocionales lo que más entra es el oído. Lo que más entra es el oído. Usted dirá: pero que yo veo y inmediatamente la visual es más lenta, es más rápida el oído. Por eso hace poco di un tema sobre qué escuchamos. Creo que fue la clase de ayer. ¿Qué escuchamos nosotros? Porque según lo que nosotros escuchemos le colocamos atención, y a lo que le coloquemos atención, ese espíritu va a venir, porque lo estamos llamando.
¿A quién le estamos colocando atención? Por eso que el oído son 2 milésimas de segundo de rapidez. En cambio la vista son 4 milésimas de segundo en rapidez. O sea, es más rápido el oír que el ver. Por eso la fe viene no por el ver, la fe viene por el oír. Si escuchas, te llega más rápido a tu mente. Si ves, te llega más lento a tu mente. ¿Por qué? Porque el sistema de la visión es más grande, más amplio. Y el que tú veas algo se demora 4 milésimas de segundo en llegar al cerebro y reaccionar. En cambio, el oído, 2 milésimas de segundo y más rápido y tú reaccionas. Mira, dato que interesante. Por eso que lo que escucha es importante. ¿Y qué hace el enemigo? Viene con espíritu de acusación y te habla al oído y te dice el pasado, para que esa herida venga de un pasado al presente y te coloque en una masoret, en una cárcel, en una prisión. Necesitamos entonces volvernos al Señor y pedirle que nos sane heridas emocionales, porque todas estas heridas que vienen de un pasado causan daño, son ataques emocionales. Lo hizo con Adán y con la mujer. El principio de la caída fue área emocional. Ese fue la caída de Adán y la mujer, un área emocional el cual se transgiversó y se trastocó lo viviente de lo espiritual. Si Adán y la mujer eran seres vivientes y se fue trastocado a través del serpiente por el dialogismo, por el diálogo, cuanto más fuera de Edén serán más expuestos. Por eso que ahora estamos fuera de Edén, estamos más expuestos a escuchar sentidos de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque él es el príncipe de este siglo, en que Adán le cedió ese derecho legal y se transforma en el príncipe de este siglo que cegó el entendimiento de las personas. Y ahí trabaja en el cerebro. Hemos enseñado en otras clases también sobre la dopamina, es el químico. ¿Qué es la dopamina? Es el químico del amor, es el químico del placer, que también va con la oxitocina. Y la dopamina funciona, que son químicos del cerebro donde tú tienes placer a las cosas. Eres más generoso, tienes más confianza. Pero el enemigo a través de eso trata de bajar, a través de los espíritus de demonios, espíritus inmundos, bajar esos niveles de dopamina para que tú andes sin ánimo, te recuerda el pasado y te da tristeza, te recuerda la herida, te da tristeza y empiezan a bajar los niveles de dopamina. Te recuerda la herida que te hizo alguien, que te violó, que te marcó, un pastor que te desilusionó, un hermano que le confiaste algo, una pareja, un novio te engañó, quedó una herida, hubo un divorcio, una desilusión, te prometió al altar y no cumplió, un padre que no te dio amor, que solamente te dio golpe, que te dio maltrato. El enemigo te coloca eso para que tus niveles de dopamina empiecen a bajar y ahí empieza la tristeza y luego se transforma en una amargura, y amargura es la palabra mará del hebreo, y mará significa rebelión. Wow. Mará significa rebelión. O sea, lo que está diciendo ahí, en que viene un espíritu de rebelión. ¿Y quiénes traen la rebelión? Génesis capítulo 6, verso 4. Ángeles caídos. Son espíritus que colocan influencia de ángeles caídos, porque los ángeles caídos son rebeliones y son ellos los causantes de colocar rebeldía, caos en las personas. Se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra del diseño del hombre aquí en la tierra, hicieron rebeliones de cosas que no tenían que enseñar, las trajeron, le enseñaron a las mujeres la hechicería, la brujería, el arte de las plantas, conocer los agoreros, la adivinación, la hechicería, la astrología. Le enseñaron al hombre el conocer el arte del cobre, el fabricar armas. Le enseñaron eso los ángeles caídos, por eso que se rebelaron. Fue ese motivo. Es que ellos dejaron su estado original, Judas 1:6, y ángeles que no guardaron su dignidad, dejaron su morada, dejaron su inicio, y están guardados algunos en prisiones eternas, esperando el día de juicio que va a ser el lago de fuego. Pero todavía hay espíritus de ángeles caídos funcionando. Si ellos no entran en el cuerpo, los principados, gobernadores y ángeles caídos no entran en el cuerpo. ¿Por qué? Porque pierden espacio dentro de un cuerpo. Los únicos que entran en los cuerpos pueden ser las potestades a través de espíritus. Y los que más sí entran
son los demonios y espíritus mundos, seres descorporizados, se les quitó el cuerpo y ellos andan por los aires buscando cuerpos para poder entrar. Y ellos, el plato favorito de ellos son las personas. Wow. Este es el tema que he querido compartir. y hay que pedir al Señor que nos ayude. Porque en el cuerpo pueden haber hay pensamientos. En el cuerpo hay emociones. En el cuerpo está el alma. En el cuerpo están los químicos del cerebro que ya les estoy mencionando. Y el enemigo busca un área emocional dañada para así entrar. Efesios capítulo 4, verso 26 dice la versión TPT. Pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. No dejes que la ira te controle o sea combustible para la venganza, ni siquiera por un día. Verso 27. No den al acusador calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlo. Mire qué interesante esta versión. Efesios 4, verso 26, pero la versión TPT. No dejen que la pasión de las emociones los lleve al pecado. ¿Por qué? Porque hay emociones dañadas que los llevan a cometer errores. Como no se sanaron, son emociones dañadas y luego se producen en faltas y el enemigo trastoca todo esto a través de las manipulaciones, a través que él busca una oportunidad para dañar a una persona. Cuán importante entonces nosotros volvernos al Señor, pedirle que el Señor nos ayude, pedirle al Señor que Él pueda transformar nuestra vida. Fallamos, sí fallamos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a hacer, el enemigo va a tratar de hacernos daño, en palabra, en fe, en obra. Por eso es que nadie puede estar solo. Todos necesitamos a alguien que podamos estar siendo adiestrado, alineado, para que así Dios cumpla el propósito en nosotros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y a través de esta palabra nosotros podamos entender que el propósito de Dios es poder sanar nuestras áreas emocionales. El propósito de Dios es sanar nuestra área emocional dañada. Hay áreas emocionales dañadas que no nos han dejado avanzar por herida. Busca ayuda, busca un ministro, busca a alguien donde puedas hablar, donde puedas expresar, donde puedas decirle lo que te ha sucedido, pero no puedes quedarte solo. El quedarse solo es lo peor. Eclesiastés dice: ay del solo, que cuando cayere, ¿quién lo levantará? Busca ayuda, busca un maestro, busca a alguien que te enseñe, busca a alguien que te ministre, busca ayuda, para que así el enemigo no tome ese derecho legal de áreas emocionales de un pasado y lo traiga al presente, porque si no, todo tu futuro va a ser un caos. Les bendigo con bendición eterna. Tengan un buen fin de semana. Hoy día sábado. Sean bendecidos en lo que hagan, sean prósperos en todo lo que puedan hacer, sean guardados y protegidos bajo las manos poderosas de Dios. Les bendigo con bendiciones sacerdotales a su casa, a sus bienes, a sus hijitos, a su familia. Sean prósperos, sean bendecidos con bendición sacerdotal. Un abrazo se le ama desde Santiago de Chile. Bendiciones, amados. Dios les guarde.